sí, y el último minuto para el cierre. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Quiero comenzar agradeciendo a los compañeros y compañeras organizadores del coloquio la posibilidad de venir invitado y además de poder compartir algunos de los aprendizajes que hemos venido haciendo en el trabajo con jóvenes y con varones jóvenes desde hace unos 20, 25 años. A mí me corresponde intentar dialogar con lo que presentó César y Christopher desde la perspectiva de cómo hemos venido elaborando una conceptualización sobre lo que nosotros denominamos el patriarcado adultocéntrico o el adultocentrismo patriarcal. Ya voy a hablar con más detalle sobre eso. Adultocentrismo, ya nos pusimos de acuerdo para tener un gesto que lo exprese, porque es un concepto más o menos nuevo. Para mí es muy emotivo también presentarlo en este coloquio, porque es un concepto que empezamos a discutir por allá por principios de los 90 del siglo pasado, mientras yo estudiaba aquí, en Costa Rica, en el DEI, en el Departamento Ecuménico de Investigaciones aquí en Sabanilla, una institución vinculada a movimientos sociales y teología de la liberación. Yo venía de Chile, saliendo de la dictadura, entrando a los gobiernos civiles neoliberales, desde experiencias de educación popular con jóvenes. Y vine a formarme en un proceso de sistematización de la experiencia que veníamos trabajando. Y yo empecé a leer algunas sugerencias que me hicieron los profesores ahí, mucha psicología del desarrollo, alguna sociología funcionalista, que cuando más la leía, con todo respeto, más me parecía que maltrataba a las personas jóvenes con las que yo trabajaba. Y releyendo mi propia experiencia como joven militante contra la dictadura militar, también me parecía que esa ciencia social que se producía estaba separada, distanciada y a ratos contra las y los jóvenes. Pero no sabía muy bien cómo explicar esto que estaba empezando como a... Una profesora que yo tenía decía cogitar en mi cuerpo, a bullir de mi cuerpo. Empezaba a emerger algo que yo no lograba ponerle un nombre. Conversando con Douglas Chacón, costarricense, en ese tiempo asesor de la pastoral juvenil aquí en Costa Rica, en un tugurio de la calle La Amargura, en ese tiempo no se llamaba calle La Amargura todavía, se llamó así después, aquí en la UCR, cerquita, sobre una servilleta empezamos a notar cómo llamar a una sociedad que maltrata a sus jóvenes por ser jóvenes. Yo le decía, las compañeras feministas le dicen patriarcado a esta sociedad que sobrevalora lo masculino contra lo femenino. ¿Cómo vamos a llamar nosotros a una sociedad que sobrevalora la adultez por sobre la juventud, la niñez y la adultez mayor? En una sociedad de clases capitalistas se sobrevalora lo exitoso abundantemente rico respecto de lo miserable. Bueno, empezamos a tomar notas así mientras tomábamos una cerveza hasta que llegamos a la palabra adultocentrismo, que en lo personal yo no la había visto en otro lugar, no la vi en otro lugar durante mucho tiempo, hasta hace unos 8 años atrás, haciendo el doctorado, me lo encontré en un texto de Merton, sociólogo norteamericano de hace varias décadas atrás, pero que lo usa una vez y no lo desarrolla nunca más. Entonces yo me propuse volver a Chile a principios de los 90 y estudié sociología. Abandoné la ingeniería y me dediqué a la sociología. Me hice sociólogo y me he dedicado todos estos años a tratar de ponerle más que solo nombre, sino que conceptualización a una categoría que, según una colega uruguaya, Verónica Filardo, es una categoría jabonosa. Yo todavía creo que es jabonosa y me gusta que sea jabonosa. Entre menos sólida, mejor. Pero tiene que ganar en consistencia. Entonces, los aprendizajes que hemos venido haciendo en este tiempo nos muestran que el adultocentrismo responde a un sistema de dominio. Un sistema de dominio, y en las ciencias sociales, a un paradigma, a un modo de concebir, a un conjunto de herramientas que permiten resolver ciertos dilemas que tenemos. Ya voy a volver sobre eso en un segundo. Cuando digo sistema de dominio me refiero a que construye la adultez como el referente, el modo a conseguir por todas las personas. Si usted no se comporta de manera adulta,
esta sociedad le castiga. Como estamos en una sociedad neoliberal, capitalista, con ideología neoliberal y con economía de mercado, tengo que especificar qué espera esta sociedad como adultez. Voy a tomar 4 elementos. Hay otros, pero como tengo solo 25 minutos, voy a tomar 4, bien breves. Si usted produce con eficiencia, si usted consume con opulencia, no cualquier consumo, el consumo opulento, el que va más allá de las necesidades primarias, es el suntuario, el fantoche, el que derrocha. Ese es el consumo opulento, el que se endeuda aunque no lo necesite. Produce con eficiencia, consume con opulencia, reproduce la norma social. ¿Se acuerdan ayer la brillante y emotiva obra de teatro que aquí nos presentaron que cuestionaba la obligación de cumplir la norma? Bueno, compórtese pues, madure. Ya vamos a hablar de la madurez. Usted tiene que reproducir la norma y además tiene que reproducirse heterosexualmente. No es cualquier adultez. Es una adultez heteronormada. Si usted cumple esos 4 elementos en esta sociedad, podrá ser considerado adulto, independiente de su edad. Nota al pie de página. No tenemos mucho tiempo para discutir esto, pero la edad, a mi juicio, y siguiendo a Bourdieu, no explica como referencia para decir joven, adulto, adulto mayor, pero no explica nada. Usted podrá encontrar en el sur de Costa Rica muchachas y muchachos que ya son madres, padres, que trabajan, que están a cargo de un hogar y que tienen 21 años. ¿Usted le va a decir jóvenes? Porque en Costa Rica, les aviso para los que están preocupados de la edad de juventud llega hasta los 35. En mi país, en Chile, llega hasta los 29. Cuando yo estaba por cumplir 30, me vine a vivir a Costa Rica para tener 5 años más de juventud. Ya, tenía que hacer un chiste porque ustedes tienen cara de que se están durmiendo, entonces para que se activen. Eso lo digo siempre, es el único ejemplo que sé para decir cómo la edad es un dato manipulable. Claro, cuando tengo que focalizar un programa, un proyecto, me sirve, pero no es un dato que me explique lo que está pasando. Esa forma de explicar lo social a partir de la edad es como seguir explicándolo a partir del sexo y no del género. Voy a volver sobre eso en un segundo. Digo entonces que es un sistema de dominio, y es un sistema de dominio que se articula con los otros sistemas de dominio. Voy a nombrar algunos: patriarcado, capitalismo, racismo, segregación territorial. En una lógica interseccional que yo he venido aprendiendo desde la teoría feminista, a mí me parece que necesitamos incorporar los otros sistemas de dominio que están en juego, no solo los 4 que siempre tenemos en los esquemas: género, clase, raza, sexualidad. Muy bien, eso está sí o sí, pero generaciones, la discriminación generacional que entre nosotros tenemos, las explicaciones generacionales a las que recurrimos para ejercer dominio. Miren, nota al pie de página. Si las estudiantes de la Universidad de Chile, que se movilizaron el año pasado contra el acoso y el abuso sexual que los profesores cometemos contra ellas, le cruzaran a esa denuncia y demanda de género la denuncia y la demanda generacional, yo creo que mi universidad, la pública de Chile, explotaría. Porque somos tan autoritarios, tan violentos, porque somos mayores. ¿No ve que ahí cuando me presentaron dijeron que yo soy doctor? Entonces entro al aula y puedo hacer lo que quiera. Voy por los pasillos y hago lo que quiera. No solo porque sea varón declarado heterosexual, sino además porque soy adulto y me comporto de manera adultocéntrica. Entonces cuando veo jóvenes en el aula, solo veo futuro. Y como el futuro es mañana, mañana no existe, entonces no existen. No son nada. Entonces este sistema de dominio necesita dialogar con los otros sistemas de dominio. Lamentablemente, la excelente y brillante teórica feminista que ha sido citada ayer y hoy día, Gerda Lerner, de la cual yo aprendí leyendo el libro que Elba decía, hay una ausencia en su planteamiento que yo creo que tenemos que seguir discutiendo. Porque cuando ella nos explica claramente cómo la mujer fue transformada en botín de guerra, ¿sí?, y cosificado su cuerpo para ser llevada por el grupo que ganaba la guerra, en este paso del nomadismo al sedentarismo, no solo se llevaban a las mujeres,
también se llevaban a las crías. ¿Por qué se llevaban a las crías varones y mujeres? Porque ahí estaba el futuro. No sabían, no era la concepción de futuro que nosotros tenemos hoy día. Pero esas chicas no entendían muy bien por qué algún día se iban a reproducir. Y esos chicos eran, ya lo acaban de decir los compañeros, fuerza de trabajo y nuevos guerreros. Ahí está, en términos genealógicos, a mi juicio, la emergencia no solo del patriarcado, sino también del adultocentrismo. Pero como nosotros somos cientistas sociales que pensamos la sociedad de manera adultocéntrica, no vemos el adultocentrismo ahí. Y ese es el reclamo. ¿Saben de quién aprendí este reclamo yo? De las mujeres jóvenes feministas, que en la década del 90 se empezaron a sentir ahogadas por las compañeras mayores que habían luchado contra las dictaduras en América Latina y como traían esa tradición, con todo respeto, no se les podía cuestionar. Y las compañeras jóvenes querían poner otros temas en la conversación y las personas, mujeres adultas dentro del movimiento feminista, no las dejaban incorporar. Entonces, necesitamos incorporar miren, a ver, esto yo siempre lo explico así, no tengo otra forma. Cuando los sociólogos no podemos explicar algo, decimos que es muy complejo. ¿Verdad? Ya, supongamos que sí. Supongamos que la realidad que estamos explicando es muy compleja. Entonces, construyamos matrices analíticas también complejas, no reduccionistas. Nuestro problema es cuando reducimos a una variable, a un sistema, como si los varones solo fuéramos género y no fuéramos además clase, por ejemplo, solo para decir una. Claro, esa es la complejidad. Entonces necesitamos hacer ese tipo de incorporaciones. Entonces, esta cosificación de los cuerpos a las mujeres que está en la emergencia del patriarcado también está en otro sentido en la emergencia del adultocentrismo. Y el adultocentrismo se ha venido reproduciendo por los siglos, vinculado estrechamente con este patriarcado y con los sistemas de dominio económico y racial. 3 dimensiones creo yo que tiene este adultocentrismo hasta ahora. Hasta aquí va la conversación. Si nos volvemos a ver en 20 años más, posiblemente hayan otras dimensiones. Una dimensión que yo llamo simbólica. Y aquí está mi pelea, lo siento, con todo cariño, mi discusión, más bien mi debate con las ciencias sociales funcionalistas, mecanicistas, lineales, que nos han impuesto una reificación del ciclo vital. Lo traduzco en un segundo. Reificación significa que doy una idea y se cristaliza como verdad y se vuelve incuestionable. Entonces, usted nace y vive un ciclo vital lineal, en etapas: niñez, adolescencia, juventud, adultez, etc. Según la literatura que usted tome, van a haber más o menos etapas. ¿Y si el ciclo vital no fuera así? Si esto fuera una construcción, mire lo que voy a decir, ideológica de Stanley Hall en 1904, para explicarse con un esquema evolutivo por qué lo que él llamaba adolescentes, no es mi palabra, la dijo él, adolescentes cometían delitos en la ciudad de Chicago, 1904, y que su tesis principal es que lo que les falta es madurar. Entonces tengo que construir un ciclo vital así. Además, esa lógica temporal es la lógica temporal del occidente capitalista. Si nosotros le hiciéramos oído a los mayas, a los aztecas y a otros pueblos ancestrales de que el tiempo es una espiral ascendente, en que el pasado, el presente y el futuro se entremezclan permanentemente, entonces el que está hablando aquí, me voy a poner de ejemplo, no es solo adulto. También puedo ser joven, con todo respeto, ¿eh? Si me pongo al lado de Juan Guillermo Figueroa, pero si me encuentro con mi nieto, él me va a decir: hola viejo. Si entro al aula, soy el profesor, soy el adulto. ¿Qué soy entonces? Pareciera que no hay un momento fijo en que usted es una cosa. Hay una cuestión de contexto, hay una cuestión de circunstancia, de co-construcción de su categoría generacional, para decirlo así, de su pertenencia generacional. No solo basta con que usted diga: yo soy joven. No, ¿cómo le están viendo los demás?
Se me ocurrió un día preguntarle a mi papá, 96 años tiene, viejo campesino, migró a la ciudad a los 10 años, se dedicó a trabajar todo el tiempo, obrero. Y yo, entusiasmado con mi estudio de juventud, llego un día y le pregunto, papi, ¿cómo fue tu juventud? ¿Mi qué? Tu juventud. Y se quedó en silencio, miraba así como al horizonte. Y me dice, no tuve. No encuentro nada de juventud en mi historia. Y ahí, este bruto fue entendiendo que no siempre se es joven de la misma manera, ni en los mismos lugares, ni en los mismos contextos. Y entonces, compañero y compañera, si es que alcanzamos voy a decir algo sobre esto, tampoco se es adulto, adulta de la misma manera en los distintos contextos. Entonces, esta psicobiologización que se ha hecho de la juventud termina imponiéndole un conjunto de cargas a las personas jóvenes que deben cumplir para ser aceptadas como adultas. La carga principal es que deben que ser maduros. Díganme si no hay otra categoría en las ciencias sociales más autoritaria que la categoría madurez. Si hiciéramos una rápida encuesta entre los 150 que hay en este salón, tendríamos 150 definiciones distintas. Pero la usamos como artificio adultocéntrico que saco del bolsillo cada vez que lo necesito. Viene un estudiante a cuestionar lo que estoy diciendo y le digo, ya, pues madure. Murió. Viene mi hija a cuestionarme lo que estoy haciendo y le digo, hija, madura, por favor. Entonces, hemos construido desde las ciencias sociales un conjunto de categorías que nos permiten mantener las relaciones de dominio y opresión sobre las personas que consideramos menores. La segunda dimensión es, la primera la más simbólica, la segunda más material. Tiene que ver con cómo las sociedades a lo largo de la historia, pero esta sociedad capitalista con ideología neoliberal le pone un conjunto de clausuras, de no accesos a los bienes materiales a las jóvenes y los jóvenes. El caso más potente en nuestras sociedades es el acceso a la educación. En Chile, para estudiar usted tiene que pagar. Pero está todo el sistema social chileno desde hace 40 años, está organizado para incentivar a las jóvenes y a los jóvenes a seguir estudiando y estudiar. Chile tiene 97% de retención escolar en secundaria. 97% termina la secundaria. El 70% de esos pasa a la educación superior, del tipo que sea, mala, en fin. Pero todo el mundo tiene que pagar, pues. Entonces, miren qué bonita la promesa social que tenemos para nuestros jóvenes. Estudia. Si quieres ser alguien, estudia. Si quieres ser alguien, estudia. Los jóvenes, las jóvenes quieren estudiar y después les cobramos. Y no poco, ¿ah? Pamela Saavedra. Una casa debe Pamela Saavedra por haber estudiado sociología en la Universidad de Chile, que es la universidad pública. Al cabo de 5 años de estudio debe lo que vale una casa. Entonces, este sistema adultocéntrico en su dimensión material obliga a las personas jóvenes a, y aquí lo voy a cruzar fuerte con la masculinidad, sobre todo en el caso de los varones, que tienen que prepararse ¿para qué? Para eso está el sistema educativo, preparando ¿para qué? Para que cumplan su rol de proveedores. La ponencia que va a presentar Pancho Farías, desde su investigación en liceos secundarios, dice que los profesores están todo el tiempo diciéndole a sus estudiantes varones, usted recuerde que va a ser el jefe de familia. Por lo tanto, le condiciona su adultez y su masculinidad. Desde un discurso que pone lo material como la condición de la juventud, como preparación para la adultez. A veces de tanto hablar de que la juventud es un tránsito, se nos olvida que terminan siendo tratados como transitorios, como desvalorizando aquello que podrían vivir o que podrían aportar. Y la tercera dimensión es la dimensión que yo llamaría corporal sexual. El adultocentrismo se sostiene sobre el control de los cuerpos de niños, niñas y jóvenes, y ahora voy a agregar de adultos mayores. Controla los cuerpos. Lo voy a explicar con un ejemplo. Bachelet, primer mal gobierno, 2010-2014. Su ministra de Salud, Soledad Barría, socialista, echa a andar una política que se llamó la política de la píldora del día después, que permitía
que todos los servicios públicos de salud le entregaran la píldora del día después a las niñas desde los 14 años. Parece para aplaudir, ¿verdad? Bueno, la derecha y también ciertos sectores de la izquierda, fundamentalistas y conservadores, pusieron el grito en el cielo. La cosa es que la política se suspendió. En un seminario organizado por las compañeras del ICMER me tocó hacer una intervención, entonces yo sugerí la idea de que esa era una política sin jóvenes. Lo que en Chile diríamos era una política buena onda, hecha por adultos, para los jóvenes, por los jóvenes, hacia los jóvenes, pero sin jóvenes. Entonces pregunté de qué demanda juvenil provenía esa idea de la píldora el día después. Entonces una compañera alegó que había sido una política hecha participativamente y que la participación había consistido en 5 grupos de discusión que se habían hecho a lo largo del país. 5 grupos de discusión. Supongan 50 personas participando, en un país que tiene 1,5 millones de jóvenes. Entonces a veces de tan buena onda que somos con las jóvenes y los jóvenes, que les pasamos por encima y terminamos decidiendo sobre lo que debe hacer o no sus cuerpos. Lo explicó con toda claridad César hace un rato. ¿Cómo diseñamos programas para intervenir sobre sus cuerpos sin considerar lo que a ellos les está pasando, lo que a ellas les está pasando y de la manera que están significando este momento vital de su vida? Fíjense lo más, o también lo grave de esta conversación. Cuando se armó la discusión sobre si la política era o no correcta, el discurso de la derecha era: los cuerpos de nuestros niños y niñas, hijos e hijas, nos pertenecen. Esa es la matriz adultocéntrica. Esa es la matriz que construimos en esta sociedad, amorosamente, por supuesto, con el Día del Niño, con el Día de la Madre, con el Día del Padre. Ya luego va a haber un día, lo propuso Bolsonaro, de la familia. Bueno, dicen que la Navidad es eso, pero lo que hacemos es que construimos una mentira social organizada sobre el control sexual de los cuerpos de niños, niñas y jóvenes. ¿Y qué le va pasando a los varones jóvenes en esto? Que no saben muy bien cómo vivir su sexualidad. Porque está todo el discurso que dice que usted tiene que portarse bien, pero está toda la invitación del mercado del consumo de los cuerpos a portarse mal. Usted escucha a sus profesoras, profesores que le dice sus papás: pórtense bien, y usted lo único que quiere hacer es, deseo sexual por delante, portarse mal. Y como a los varones en la dimensión anterior les decían que tenían que ser los proveedores, aquí lo que le están diciendo es que tienen que ser los reproductores. Pero ojo aquí, no solo la reproducción de tener hijos, hijas, sino la reproducción del control y el dominio patriarcal. Porque esta misma lógica de la reproducción no biológica de la especie, sino del control sexual, la encontramos mucho en la conversación con varones homosexuales. Esta dimensión del adultocentrismo se cruza muy bien con el patriarcado, que aprovecha la enajenación de los cuerpos masculinos. Mi hipótesis es que los varones, tomando el concepto de Marx, vivimos enajenados de nuestros cuerpos. Ya los compañeros, compañeras que han trabajado en los temas de salud nos vienen diciendo hace mucho tiempo que no nos hacemos cargo de los cuerpos que tenemos, que no los cuidamos, que no vamos al médico, etcétera, que tomamos conductas de riesgo, etcétera. Pero también vivimos enajenados porque no logramos sentir lo que nos pasa con nuestro cuerpo, ni conocer lo que tenemos en nuestro cuerpo. Como además somos falocéntricos, hemos reducido nuestra corporalidad a la genitalidad. Pues bien, el adultocentrismo y el patriarcado están estimulando permanentemente en los varones jóvenes el despliegue de prácticas que sigan esa lógica de reproducción. El domingo tuve una experiencia virtuosa con mi familia aquí en Costa Rica. Me llevaron al fútbol a ver a la Liga Alajuelense. Y aprendí una cantidad de garabatos.
Bueno, yo también voy al estadio en Chile, también en Chile, en la Universidad de Chile, y voy a ver al club de la Universidad de Chile y se dice muchísimo garabato. Pero la cantidad de garabatos, sexistas todos, ¿qué culpa tienen las madres, las putas? Eso tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos, con cómo socialmente hemos construido los cuerpos. Y el adultocentrismo viene a potenciar de muy buena manera lo que el patriarcado ya venía haciendo. Algunas pistas, solo pistas, para intentar fracturar y subvertir este adultocentrismo patriarcal. Piensen qué pasaría si la construcción teórica en las ciencias sociales sobre estos asuntos la hiciéramos no para los jóvenes, sino con las y los jóvenes. No es la misma preposición, parece similar, pero no es lo mismo, porque con las jóvenes y los jóvenes, la experiencia que nosotros hemos hecho nos demuestra, nos interpela la posibilidad de que ejerzan protagonismo social. Protagonismo social significa que toman decisiones sobre aquello que se les está preguntando, sobre aquello que se está debatiendo. Claro, puedo usar con y hacer contra. De todas maneras, uno puede simular, eso está claro. Pero si es genuina nuestra perspectiva, trabajar con el protagonismo de las jóvenes y los jóvenes podría ser muy potente. ¿Qué beneficios nos traería a las personas que jugamos roles adultos en nuestra sociedad? Segunda pista. Desplegar relaciones generacionales democráticas, solidarias, justas, donde haya equivalencia de los roles sociales, donde el rol social del docente no sea superior al del estudiante. Voy a poner solo ese ejemplo. No voy a meter en mi familia porque si no después me retan en la casa. Donde haya equivalencia social de nuestros roles. ¿Cuánto ganaríamos, de cuánto peso nos sacaríamos de encima de esa mochila tan pesada que es ser varón y adulto en esta sociedad? Por eso, a mí me parece, y es mi sugerencia, que debiéramos retomar la propuesta de Mannheim, por allá por la década del 30, traerla para acá, hacerla dialogar con Margulis de Argentina, con Yardo de Chile, con la Silvia Lizalde de Argentina, con otros compañeros y compañeras, e incorporar la perspectiva generacional al análisis de los procesos sociales y políticos latinoamericanos. No como la perspectiva, ya lo dije al principio, en diálogo, en intersección, considerando que esta es una sociedad de pluridominio. Muchas gracias.